de nucleótidos que lo protegen del daño, de la degradación, y ayudan en el proceso de la replicación, que lo vamos a explicar un poquito más adelante. Entonces, esta telomerasa, ¿sí?, es una enzima que ayuda a sintetizar los extremos de los cromosomas, de las moléculas de ADN. ¿Está bien? Esto lo entendieron en general, en líneas generales. Acá vemos un hepatocito, una célula del tejido hepático, que es binucleada, y fíjense que adentro vemos varios nucleolos. Algunos nucleolos, acá se ven muchos nucleolos, quiere decir que, y nucleolos muy grandes, quiere decir que se está haciendo, dentro del hepatocito hay una gran síntesis de proteínas, eso quiere decir que tiene nucleolos grandes y muchos. ¿Por qué? En el citoplasma hay una alta síntesis proteica. Como en el citoplasma hay una alta síntesis proteica, hay mucho dentro de los dos núcleos, hay nucleolos grandes porque se está sintetizando mucho ARN ribosomal para constituir la subunidad mayor y menor. ¿Está claro? Y lo que podemos ver acá, que el nucleolo también tiene un ciclo. ¿Cuál es el ciclo del nucleolo? Ustedes saben que en interfase, cuando la célula no está en división y está cumpliendo su función en interfase, yo antes les había dicho en la clase pasada que en la interfase estaba la zona de G1, S y G2, ¿sí? Pero la célula que hacía en interfase cumplía su función, hacía transcripción para poder hacer traducción, ¿sí? La célula iba creciendo, ¿sí?, iba aumentando el número de organelas, y cumplía su función. Entonces, en interfase, como la célula está haciendo transcripción, en la zona del nucleolo se va a ver muy clara. Fíjense acá en G1 se ven los nucleolos, y en G2 también se ven los nucleolos, porque está haciéndose una gran síntesis de ARN ribosomal. Ahora, ¿qué pasa cuando la célula entra al periodo M? ¿Sí? Que es el periodo de la división celular, se llama mitosis. Bueno, la mitosis, ustedes recuerden que tienen la profase, la prometafase, la metafase, la anafase y telofase. Lo primero que ocurre en la profase, cada cromosoma, que está formado por una molécula de ADN, que acuérdense que lo vimos la clase pasada, ¿cómo está las moléculas de ADN, o cómo están los cromosomas en interfase con respecto a nivel de compactación? Está muy compacto, ¿Cómo está? Poco. ¿No escucho? ¿Perdón? Poco condensado. Poco condensado, formando la que se llama cromatina, la cromatina interfásica, que a pesar de estar poco condensado, como dijimos la otra clase pasada, hay dos niveles de compactación: la eucromatina menos condensada, que es la clara, la que se tiñe menos, y la heterocromatina un poco más compactada, más condensada, más oscura, que se tiñe un poco más. La eucromatina es transcripcionalmente activa, como está menos condensada puede entrar las ARN polimerasas para hacer transcripción. En cambio la heterocromatina no hace transcripción porque está más condensada. Pero bueno, está poco condensado como cromatina. Pero ¿qué pasa cuando la célula entra a la mitosis? En profase los cromosomas comienzan a condensarse, ¿sí? Eso pasa en profase. Pero como recién comienza a condensarse, todavía, ¿sí?, la ARN polimerasa 1 puede seguir entrando y sigue haciendo, fíjense que en la primera parte, en profase, se sigue viendo el nucleolo, porque como recién empieza a condensarse el cromosoma, la ARN polimerasa sigue haciendo un poquito de transcripción, ¿sí? Transcribe o sintetiza ARN ribosomal. Pero en esa zona continúa la condensación en profase, y al finalizar, fíjense que entonces va a quedar una zona que es como una especie de tallito, un cuellito, una transcripción, una constricción en el cromosoma. ¿Por qué? Porque todavía está la ADN polimerasa, hay proteínas que entraron, hay un acúmulo de proteínas que entraron, ¿sí?, para modificar ese ARN ribosomal, y al final de la profase ya el ADN está condensado. Entonces fíjense que al final de la profase ya la ARN polimerasa está tan condensado que no puede entrar a transcribir,
¿sí? Entonces, al finalizar la profase, el nucleolo desaparece. En prometafase, que no está puesta acá, no hay nucleolo, ¿sí? En metafase es donde el cromosoma alcanza el mayor grado de compactación, obviamente, ya la RNA polimerasa, si ya al final de la profase no puede entrar a transcribir y desaparece el nucleolo, obviamente que en metafase no hay nucleolo, ven que no hay, porque no hay transcripción. ¿Por qué? Porque el ADN está tan compactado, ese es el motivo, ¿sí? Que la ARN polimerasa 1 no puede entrar a hacer transcripción de ARN ribosomal. En anafase, que es cuando las cromátidas hermanas migran hacia los polos, tampoco hay nucleolo, porque sigue altamente compactado, pero fíjense en telofase, vuelve a aparecer el nucleolo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el cromosoma se descondensa en telofase. Al descondensarse, ahí sí la RNA polimerasa 1 puede entrar, ¿sí? Y empieza a sintetizar ARN ribosomal y aparece otra vez la región organizadora nuclear. Por lo tanto, en telofase otra vez aparece el nucleolo. Entonces, en las únicas etapas que no hay nucleolo es al finalizar la profase desaparece porque ya se condensó tanto que la ARN, o sea, aparece cuando puede entrar la ARN polimerasa a transcribir, desaparece cuando por transcribir. ¿Está entendido el ciclo del nucleolo? ¿Chicos? Sí, Pame. Perfecto. Y fíjense que acá ven, esto sería el esquema de un cariotipo, ¿sí? Que se llama cariograma, el esquema de un cariotipo se llama cariograma, en donde un cariotipo humano, en este caso fíjense que estos son los 22 cromosomas, que son pares, está ahí dibujado uno solo, ¿sí? De cada uno, acuérdense que hay dos, somos organismos diploides, tenemos de cada tipo de cromosoma dos, uno que viene de la madre y otro que viene del padre, entonces en los 22 autosomas, y tenemos el último que es el par sexual, el 23. En este caso, como es el par sexual está formado por un cromosoma X y un cromosoma Y, vemos que es de un macho. Y fíjense que en los 23 pares de cromosomas, solamente hay 5 cromosomas que tienen región organizadora nuclear, que tenían genes, 5 nada más, que sería el cromosoma 13, el 14, el 15, el 21 y el 22. Estos cromosomas, únicamente de todos los cromosomas humanos, son los que tienen genes con la información para sintetizar ARN ribosomal. O sea, son los que van a tener las NOR. Fíjense que estas protuberancias rojas están indicando la posición de los genes que van a codificar para ARN ribosomal. Se ve como una especie de protuberancia o cuellito. Acá lo mismo, fíjense que acá tenemos cromosomas, que son cromosomas metafásicos. ¿Por qué? Los podemos ver al microscopio óptico, los vemos así, si hacemos una técnica para poder estudiar cariotipo, ¿sí? Es decir, la constitución de todos los cromosomas de una especie, lo vamos a ver un poquito más adelante, cómo se estudia cariotipo. Entonces vamos a ver que se ven en estos cromosomas metafásicos, donde ya no hay nucleolo, porque acuérdense que en el ciclo del nucleolo, en metafase, no hay nucleolo, pero ¿qué queda? Queda, ¿sí? Proteínas, quedan ahí ancladas a la zona, a la NOR, que eran proteínas, un acúmulo de proteínas que si se tiñen con plata se pueden ver de esta manera, ¿sí? Como una protuberancia, cromosomas con NOR teñidas con plata, ¿sí? En metafase. Bien, eso, entonces está en nucleolo, ¿está entendido? Ojo porque se toman en parcial el nucleolo, ¿sí? Presten mucha atención, sepan cuál es el ciclo del nucleolo, cuándo hay nucleolo, por qué hay en el nucleolo, por qué es nectrodenso, qué función cumple, qué se sintetiza, ¿sí? Sepan tener presente el transcripto 45S, cómo se modifica, en líneas generales, pero sépanlo. Y ahora vamos a empezar a hablar de lo que es cuando hablamos, que ya lo hablamos, esto ya lo venimos hablando, también les voy a presentar el ciclo celular, que podemos recordar que la palabra cromatina, ¿sí? Y la palabra cromosoma
hacen referencia a lo mismo, que es el material hereditario, el mismo material, a las moléculas de ADN. Nada más que se encuentran esas moléculas de ADN en distintos grados de condensación, ¿sí? Acuérdense eso. Entonces, cromatina y cromosoma es el mismo material, es la molécula de ADN. Estamos refiriendo a la molécula de ADN, que ustedes la ven acá. Nada más que en distinto estado o grado de condensación o compactación. ¿Está claro? Fíjense que acá, otra vez volvemos a ver el ciclo celular, el ciclo de vida de una célula. Fíjense que en el ciclo celular, o en el ciclo de vida de una célula, que es todo esto, hay dos etapas importantes, que son una que es cuando el ADN se replica, que ocurre en la fase S del ciclo celular, y otra que es cuando la célula se divide, en la fase M de mitosis. Entonces el ciclo celular se divide primero en dos etapas fundamentales. La mayor parte del ciclo celular es esta que está acá, la interfase, toda esta, que es donde la célula pasa más tiempo en interfase. Y luego, si esa célula es llamada a dividirse, entra a la fase M, que es mucho más corta, ¿sí? Que es la fase de mitosis, división celular mitótica, que profase, prometafase, metafase, anafase y telofase. Y al final, cuando termina la mitosis, al final, ya en telofase, ocurre lo que se llama la citocinesis, que es la división, que sería esto que está acá, la división del citoplasma en dos células hijas. Entonces, esta es la fase M, que sería esto que está acá. El final de la fase M es la citocinesis para dar dos células hijas. Y todo esto que está acá es la interfase, que a su vez, durante la interfase, hay tres etapas. La etapa G1, la etapa S y la etapa G2. Entonces, ¿qué ocurre en la interfase? Que es cuando la célula no se está dividiendo, la célula está cumpliendo su función. Está en G1, ¿y qué quiere decir que la célula está cumpliendo su función? Creo que lo repetimos varias veces, pero a ver si alguien se acuerda. ¿Qué está haciendo la célula cuando está cumpliendo su función? ¿Qué quiere decir que la célula esté cumpliendo su función? En G1, por ejemplo. O en G2. También en S, ¿no? En todo el periodo de interfase. ¿Alguien puede decirme qué hace la célula cuando cumple su función? ¿Está haciendo síntesis de proteínas? Exactamente, está sintetizando proteínas. Pero acuérdense que para sintetizar proteínas, ¿cómo llamamos al proceso de síntesis de proteínas? Traducción. Para poder hacer síntesis de proteína tiene que hacer transcripción antes. Es decir, la transcripción es la síntesis de todos los ARNs. Sintetiza el ARN mensajero, que va a salir del núcleo con el mensaje del ADN, sintetiza el ARN de transferencia, que va a salir del núcleo y va a ir a buscar los aminoácidos, y sintetiza lo que recién estudiamos, recién hace unos minutitos, el ARN ribosomal, que junto con proteínas ribosomales va a formar los ribosomas. ¿Para qué todo eso? ¿Para qué quiero ribosomas? ¿Para qué quiero ARN de transferencia y ARN mensajero? Para sintetizar las proteínas en el proceso de la traducción. Entonces, eso hace la célula en interfase. Hace transcripción para poder hacer traducción. ¿Sí? Eso es lo que hace. Entonces la célula crece, duplica todas las organelas, y en las organelas necesita hacer transcripción y traducción. Crece, sintetiza, hace transcripción y traducción. Ahora, si esa célula es llamada a dividirse, en un periodo especial que es el S, ¿qué hace en el periodo? Si la célula es llamada a dividirse, ojo, ¿qué hace en ese? Replica el ADN. Replica el ADN, ¿sí? Replica el ADN. Y sigue haciendo transcripción y traducción en ese, ojo. Por ejemplo, en ese se sintetizan las histonas. Las proteínas histonas, ¿se acuerdan? Las estructurales, donde el ADN se va a enroscar para compactarse más. Una vez que replica el ADN y sigue haciendo a su vez, por eso ustedes tienen que entender que la replicación es independiente de la transcripción y la traducción. Tienen nada que ver, ¿sí? Los objetivos son distintos.
Entonces, si la célula llamada a dividirse, hace replicación de su ADN en un periodo especial que se llama S, pero en ese también hace transcripción y traducción. Y luego entra la fase G2, donde sigue cumpliendo su función, transcripción y traducción, para entrar ya listo. Entonces, si lo vemos acá, vemos que en interfase, en G1, cada cromosoma está como cromatina. Acuérdense siempre que las moléculas de ADN están en interfase como cromatina. Pero ¿por qué yo veo acá una molécula de ADN, la roja, y una azul, forma un cromosoma rosado y un cromosoma marrón, que están formados por cuántas moléculas de ADN? Sería en G1, esto sería acá en G1. Este cromosoma rosado, ¿cuántas moléculas de ADN tiene? ¿Cuántas ven ustedes? ¿Una o dos? Dos, ¿no? La rosada, empieza acá la molécula de ADN y termina acá. ¿Cuántos hilos ven? Una sola. Esto que empieza acá y termina acá es una sola molécula de ADN. Esto es un cromosoma. Esto sería el centrómero, formado por una sola molécula de ADN. Acá veo otro cromosoma, por eso lo ponemos de otro color, marrón. ¿Cuántas moléculas de ADN tiene este cromosoma marrón? Una sola. Así es el cromosoma en G1. Está formado por una sola molécula de ADN. Acá en el medio ocurre, si esta célula es llamada a dividirse para dar dos células hijas y entrar obviamente a la mitosis, le va a ocurrir que luego de G1 va a entrar al periodo S, en donde cada molécula de ADN se va a replicar gracias al proceso de la replicación. Entonces acá estaría S, esto que está acá anaranjado, ¿sí? Entonces, esta cromosoma, que en G1 tenía una sola molécula de ADN, ¿cómo se va a encontrar el cromosoma rosado ahora en G2? ¿Cuántas moléculas de ADN va a tener? Dos. Producto de la replicación. ¿Entienden cómo podemos cerrar los procesos que estudiamos en ácidos nucleicos ahora? Ya lo saben ustedes, lo que pasa es que como que los tienen que cerrar. El cromosoma marrón, que en G1 tiene una sola molécula de ADN, luego de la replicación que ocurrió en ese, ¿cuántas moléculas de ADN? Dos. ¿Sí? Pero que también todavía, como las células se encuentran en interfase, están, ¿de qué manera están esas moléculas de ADN? ¿Condensadas completamente y compactadas o están todavía sin condensarse? Sin condensarse. Están sin condensarse como cromatina. Ahora, ¿qué le pasa a esa célula que ya está en G2? ¿Qué hace en G2? Sigue cumpliendo su función, sigue haciendo transcripción y traducción, cosa que también hizo en S, aparte de replicarse, ¿sí? Entra a la fase M, que es la fase de la división celular mitótica. Entonces entran profase, como vimos anteriormente, cuando yo les expliqué nucleolo, que ahí sí, cada cromosoma comienza a condensarse en profase, ¿sí? Al finalizar la profase ya se encuentran más compactados, ¿sí? En prometafase se desorganiza la envoltura nuclear, ya lo estudiamos en la clase pasada, por fosforilación de la lámina nuclear, de la laminina, se desorganiza. ¿Para qué? Para que las fibras del uso mitótico, que son las verdes, ocupen la parte media de la célula, y los cromosomas comiencen a engancharse a las fibras del uso mitótico. Esto sería ya de mitosis la fase de la metafase. ¿Por qué me doy cuenta? Porque fíjense que ya las fibras del uso mitótico están ubicadas en el medio de la célula, y los cromosomas ya están ubicados en la placa ecuatorial, anclados a las fibras del uso mitótico, ¿sí? A las fibras cinetocóricas por los cinetocoros, y en metafase cuando los cromosomas alcanzaron el máximo grado de compactación, y ahí recién lo llamo a las moléculas de ADN como cromosomas, porque son visibles al microscopio óptico. Si yo quiero ver cromosomas al microscopio óptico, tengo que verlos en la fase de la metafase de la mitosis.
¿Por qué? Porque ahí alcanzan el máximo grado de compactación. Se encuentran como corpúsculos densos, ¿m? Los podemos ver así. Esto sería cromosomas metafásicos. Así los puedo ver en el microscopio óptico de campo claro a las cromosomas en metafase. Entonces yo quiero hacer un análisis de cómo son los cromosomas de un mamífero, una persona, tienen que estar, para hacer el cariotipo, tienen que estar esos cromosomas todos en metafase, ¿sí? Podemos definir a los cromosomas, podemos decir una definición general de cromosomas, como toda molécula de ácido nucleico, ya sea ADN o ARN, que actúa como depositario de la información genética en virus, en bacterias, en células eucariotas y en las organelas. ¿Qué organelas? Acuérdense que las mitocondrias y los cloroplastos también tienen su propio material genético, ¿sí? Y hablamos de ARN porque también incluimos en la definición de cromosomas a los virus, ¿sí? ¿Está claro? Eso sería una definición general. ¿Me podéis volver a repetir la definición? Bueno, acá lo que podemos... Sí, es una definición general esta, la de cromosoma, ¿sí? Es la que está, ¿ustedes la ven acá? ¿Ven la diapositiva? Sí, sí. La diapo la ven bien, ¿no es cierto? Decimos que cromosoma se define como molécula de ácido nucleico. Se pone en general molécula de ácido nucleico. ¿Por qué? Porque puede ser tanto de ADN como de ARN. ¿Sí? ¿Por qué metemos también el ARN? Porque decimos que el cromosoma es toda molécula de ácido nucleico que actúa como depositario de la información genética. Tanto en un virus, que los virus tienen ARN, ahí conocemos, ahora estamos empapados de virus, con ese virus que provoca el COVID, ¿sí? Que es ARN, hay virus que son de ARN. Bacterias, ¿sí? Que son células procariotas, ustedes saben que tienen ADN, no son células eucariotas, las nuestras, por ejemplo, que tienen ADN, y también incluimos a el material genético de organelas como mitocondrias y cloroplastos, ¿sí? Es una definición general que se utiliza para definir a el cromosoma. ¿Está claro? Gracias, Pame. Simplemente eso es. Y acá vemos que no existe relación entre la cantidad de pares de bases que tiene el ADN y la complejidad del organismo, ¿sí? Acá abajo vemos los pares de base como cantidad, PB es pares de base, como cantidad de ADN, ¿sí? Que tiene cada organismo, pero fijémonos que no tiene relación. Fíjense una ameba, que es un organismo, una ameba es un organismo que está formado por una sola célula, es un organismo unicelular. Es eucariota la ameba, ¿sí? Un protista. Pero fíjense que tiene más cantidad de ADN que un humano, ¿sí? Entonces no hay una relación entre la cantidad de pares de bases de ADN y la complejidad del organismo. Puede ser que esta ameba, que es una célula eucariota, pero es un organismo unicelular, fíjense que tiene más cantidad, siempre que hablemos fíjense que comparamos todos estos son eucariotas, hongos, protistas, plantas, y estos son todos animales, insectos, moluscos, ¿sí? Acá tenemos los mamíferos, nosotros. A los que sí tienen menos cantidad de ADN, que sí sabemos que son las células procariotas, que son las bacterias, eso sí. La de es más pequeño, circular, ¿sí? En cambio, todos los eucariotas tienen ADN tipo lineal, asociado a proteínas histonas y histonas, pero no está relacionado a la cantidad. Una ameba, que es un organismo unicelular, un protista, tiene más cantidad de ADN que el humano. No tiene nada que ver una cosa con otra, no es significativo eso, ¿sí? Porque puede tener una gran cantidad de ADN que no codifique para que no tenga información que vaya a codificar para algún producto biológico funcional, ¿sí? Y el humano sí tenga. Bueno, entonces decimos, es lo que yo les dije recién, no todo del ADN cromosómico, el ADN que forma un cromosoma, va a codificar para ARN o proteínas. Vieron que yo le dije, puede ser que la ameba tenga mucho más cantidad de ADN, pero que no todo el ADN codifique para un producto biológico funcional, ¿sí?
Por ejemplo, acá tenemos, para que ustedes se organicen, ¿no? Y vean cómo puede llegar a ser, cómo puede estar formado un cromosoma. ¿Mm? Acá tenemos un cromosoma, es el rojo este que está acá, que está formado por 1,5 por 10 a la 8 pares de nucleótidos, ¿sí? Y contiene, o pares de bases, lo mismo, y contiene aproximadamente este cromosoma 3.000 genes. Más o menos, aproximadamente tiene unos 3.000 genes. Entonces, fíjense que si yo de este cromosoma, que tiene 3.000 genes, tomo un 0,5% nada más, chiquitito. ¿Me van siguiendo? Perdón que yo no les pregunté. ¿Me escuchan todos? ¿Me siguen bien? ¿Me escuchan y me siguen? Sí, sí. Sí. Perfecto. Esperen que aprovecho y me sigo un mate. Entonces, si yo de este cromosoma, donde estoy mostrando nada más que una sola molécula de ADN. Esperen que yo me olvidé de algo importante acá. Miren, se me vino a la mente recién. Esto ustedes lo entendieron, ¿no es cierto? ¿Por qué en G1 el cromosoma tiene una sola molécula de ADN y por qué en G2 tiene dos? ¿Y por qué el máximo grado de compactación se obtiene en la fase M, en la metafase de la mitosis? ¿Por qué? Me olvidé esto. Miren, me vino ahora a la mente yo, un poco dispersa sin querer. ¿Por qué? Quiero que preguntarles, ¿por qué se alcanza el máximo grado de compactación en la metafase de la fase M de la mitosis? ¿Por qué? ¿Cuál sería el objetivo? De que el cromosoma alcance el máximo grado de compactación. ¿No será porque es el momento en el que, digamos, se van a dividir esas dos moléculas para repartirse en partes iguales? Exactamente, exactamente. Ustedes imagínense, en metafase, en la mitosis, acuérdense que esta es la mitosis, fase M quiere decir mitosis, profase, prometafase, metafase, anafase y telofase. ¿Qué va a ocurrir? ¿Cuál es el objetivo de la mitosis? Que esta célula madre se divida en dos células hijas, ¿sí? Y que estos cromosomas, este cromosoma marrón, altamente condensado ya como cromosoma, y este cromosoma rojo, ya fíjense que cada cromosoma está formado por dos moléculas de ADN, porque acá ocurre la replicación. ¿Y cuál es el objetivo? De que cada cromosoma acá, producto de la replicación, esté formado por dos moléculas de ADN. Que esta molécula de ADN marroncita vaya a esta célula hija, y esta otra vaya a esta. Y este cromosoma rosado, esta molécula de ADN vaya a esta célula hija y esta a esta. ¿Cómo es que cada molécula de ADN de cada cromosoma va a ir a las células hijas? ¿Por cuál es la fase que separa esta molécula de ADN? ¿Saben cómo se llama esta molécula de ADN que está acá? Cromátida. Y esta otra molécula de ADN que está acá, cromátida. Son las cromátidas hermanas, producto de la replicación. Entonces, ¿en qué fase? Acá en metafase los cromosomas están alineados, altamente compactados y condensados en la placa media ecuatorial. Metafase, media, eso quiere decir media, la parte media. Pero luego sigue la anafase. ¿Y qué hace la anafase? Que es lo que dijo recién un compañero. Cada cromátida hermana, ¿sí? Esta cromátida de acá, esta molécula de ADN que se llama cromátida, y esta, van a migrar a polos opuestos. Esta va a ir a este polo, y esta va a ir a este polo en anafase. En este cromosoma, esta va a ir a este polo, y esta va a ir a este polo. Entonces, eso se llama la segregación. Las cromátidas hermanas en anafase se van a segregar, ¿sí?, al azar hacia polos opuestos. Por eso esta cromátida, es decir, esta molécula de ADN va a ir a esta célula, y esta va a ir a esta célula. Entonces, justamente como dijo el compañero recién, alcanzan el máximo grado de compactación, ¿sí?, los cromosomas en metafase, porque se compactaron para que la segregación se haga de manera correcta. Imagínense acá, un cromosoma así, como acá,
como una interfase. Largo, laxo, se empiezan a mezclar esas moléculas de ADN, si estuvieran largas, en metafase, en vez de estar así compactadas, se pueden mezclar, se pueden romper, y la segregación o la separación de las cromátidas hermanas se vería muy complicada. En cambio, al haber alcanzado el máximo grado de compactación, el cromosoma se hace cortito, está altamente enrollado. Entonces, esta cromatida hermana es cortita, está compactada y se puede segregar correctamente a un lado y hacia el otro. ¿Está entendido? Miren, ahora recién, no sé por qué, hablando con respecto al cromosoma, me vino a la mente esta parte. ¿Está entendido? ¿Sí? Bueno, lo vamos a volver a repetir después más adelante, así que no se preocupen. ¿Está entendido? Entonces, si yo de este cromosoma es para que ustedes se hagan una idea, tomo un 0,5%, ¿qué me voy a encontrar? Me voy a encontrar con esta región del cromosoma, el 0,5% de todo este cromosoma, ¿y qué voy a ver acá chiquitito? Ahora lo amplifico. Voy a ver que este 0,5% de todo este cromosoma tiene 15 genes, que son los rojos. Los rojos son los genes, las secuencias de nucleótidos con información para sintetizar, ¿qué? Un producto biológico funcional. Por ejemplo, este ARN mensajero chiquitito que está acá. Eso sería el gen. ¿Qué es un gen? Es una secuencia de nucleótidos del ADN que tiene la información necesaria para sintetizar un producto biológico funcional. Que puede ser, ¿qué? Todos los ARN, el ARN mensajero, el ARN ribosomal y el ARN de transferencia, que van a cumplir funciones. Por ejemplo, el ARN mensajero sí se va a amplificar, porque él va a llevar la información para transformarse en proteínas, una cadena polipeptídica, ¿sí? El que va a ser leído, en cambio el ARN ribosomal y el ARN de transferencia cumplen función como ellos no se amplifican más. El que se amplifica va a ser el ARN mensajero, porque va a ser leído y se va a sintetizar en una cadena polipeptídica, ¿sí? Ahora, ¿qué hay? ¿Qué hay entre los genes? ¿Qué es esto blanco? ¿Por qué ahí es tan largo si hay 15 genes nada más? Bueno, hay secuencias de ADN, ¿sí? Todas estas secuencias blancas de ADN, que antes se llamaba ADN chatarra, mal llamado ADN. Lo que pasa es que son secuencias de ADN no codificante, que no tienen información para sintetizar este ARN mensajero, por ejemplo, o para sintetizar ARN ribosomal, o para sintetizar ARN de transferencia, ¿sí? Antes se llamaba chatarra, mal. ¿Qué función tiene este ADN? Tiene una función estructural, más precisamente, ¿sí? Estructural, este ADN. Entonces, si ahora tomamos un gen, ¿qué nos encontramos? ¿Cómo está constituido un gen? Ahí en el gen vamos a encontrar primero secuencias reguladoras. ¿Qué función van a tener? ¿Se van a transcribir? Fíjense, esto es el proceso de la transcripción. No, fíjense que nada más que tenemos primero secuencias reguladoras, después tenemos los amarillos que son los intrones y los azules que son los exones. Los intrones, acuérdense que eran secuencias no codificantes y los exones eran las secuencias que sí te codificaban, con información para sintetizar ARN mensajero, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, fíjense que en la transcripción la zona regulatoria no se transcribe, es la única. ¿Y qué función cumple entonces? ¿Sí? Me asegura que el gen se transcriba en el momento preciso y en el tipo celular adecuado. Eso me asegura la zona regulatoria. Pero fíjense, ¿qué se transcribe en el proceso de cualquier transcripción? Acuérdense, lo repetí como 20 veces, la transcripción no es solamente la síntesis del ARN mensajero, está también la síntesis del ARN ribosomal, que lo estudiamos recién en el nucleolo, y el ARN de transferencia, de todos. La transcripción es la síntesis de todos los ARN. Acá estamos viendo el ejemplo de la transcripción del ARN mensajero, entonces, que ya lo estudiamos en ácidos nucleicos, el proceso de transcripción, se transcribe el transcripto primario, que es este que está acá, inmaduro, que luego le va a ocurrir en las células eucariotas, dentro del núcleo, el proceso de maduración del ARN mensajero. Eso le ocurre al mensajero únicamente, ¿sí?
en donde se le adhiere la caperuza en el extremo 5' y la poli A en el 3'. Y luego ocurre el otro proceso, es todo simultáneo, la caperuza, la poli A y el corte y empalme, llamado splicing, que ocurre todo al unísono, que se cortan las zonas que no van a codificar, que no necesito porque tiene secuencias de nucleótidos que no codifican para nada. Entonces son los intrones, se cortan y empalmes, se empalman